Hola a todos, mi nombre es María Rayo y estamos en mi canal Medicina para Todos. Hoy en el módulo de ginecobstetricia quiero hablarles sobre la circulación fetal. Este ha sido un tema muy complejo de entender, pero los voy a traer un poco resumido. Sé que hay muchos videos muy buenos y muy resumidos, pero en este video yo quiero traer un poco más sobre esas adaptaciones que hay en el feto, en esta vía intrauterina, y quiero explicar qué sucede con esas adaptaciones después del nacimiento. Definimos circulación fetal como la forma en la que se distribuye la sangre a través del sistema circulatorio del feto durante la vida intrauterina. A diferencia de la vida extrauterina, antes de nacer no se obtiene oxígeno del aire a través de los pulmones, porque recordemos que el feto tiene sus pulmones colapsados, estos aún no funcionan. En lugar de ello, todos los nutrientes y el oxígeno van a provenir de la madre y llegan al feto a través del cordón umbilical por medio de la placenta. Para que la circulación fetal se dé, el feto debe tener una cantidad de adaptaciones que a mí me gusta llamarlo como puentes o cambios o rutas alternativas que va a tener el feto durante todo ese recorrido de la circulación fetal para poder llevar la sangre oxigenada a todo su organismo. Vamos a tener 5 adaptaciones, entre esas la primera, las arterias umbilicales, la vena umbilical, el conducto venoso, conducto arterioso y foramen oval. Recordemos que se llaman adaptaciones porque están durante la vida fetal y pues van a desaparecer después del nacimiento. En este video más adelante quiero mostrar qué pasa con cada una de estas adaptaciones y qué función cumplen fuera de la vida extrauterina. En este momento voy a iniciar hablando sobre todo el recorrido de la circulación fetal que para que nos quede más claro. Finalmente voy a hablar de cada una de las adaptaciones. Iniciaremos hablando del recorrido de la sangre en la circulación fetal. A mí me gusta como que tener en cuenta todos los órganos que están implicados, pero más que eso dividirlo como en dos. Entonces como el hígado hacia abajo me gusta dividirlo y como en la parte cardíaca sería como en la otra parte pues que les explicaría. Hablando de eso, entonces este ciclo al cual se le podría dar inicio desde acá, ¿cierto? Desde la placenta materna. ¿Por qué? Porque aquí en la placenta materna se realiza el intercambio gaseoso por medio de difusión simple, en la cual la sangre desoxigenada que va a provenir de todo el cuerpo, ¿cierto? Que viene de todo el cuerpo, es saturada de oxígeno gracias a unos espacios lacunares que podemos verlos por acá, que tiene pues la placenta materna. De allí lo que hace es que esa sangre ya oxigenada es drenada a la placenta después de pasar por esos espacios lacunares y es drenada por medio de la vena umbilical. Ahora lo van a ver más claro cuando hable de cada estructura, pero quiero explicarles que la vena umbilical es quien va a dar la sangre oxigenada al feto, diferente a lo que pasa en la vida extrauterina. Y las arterias son las que van a traer esa sangre desoxigenada. Entonces, vamos a ver si puedo hacer el recorrido con mi pulso. Esta sangre oxigenada va a subir, como ven, esta rojita es la vena umbilical, como ven, estas azulitas de aquí que vienen por aquí son las arterias umbilicales. No sé si las alcanzan a visualizar, estas son las arterias umbilicales. Entonces, en la vena umbilical va a llegar esa sangre oxigenada y va a hacer todo este recorrido que les estoy mostrando y va a llegar hasta acá. Cuando llega hasta acá, vamos a ver que tan pronto llega al hígado, aquí la vena umbilical se va a convertir en el conducto venoso. Aquí tenemos la vena umbilical, que sería nuestra primera adaptación, ¿cierto? Tenemos las arterias umbilicales, que sería la segunda adaptación, que aquí hay una y aquí hay otra, y tenemos el conducto venoso, que sería nuestra tercera adaptación. El conducto venoso, él va a desembocar aquí, como vemos aquí en este circulito que les marqué, va a desembocar aquí, que esta es la vena cava inferior, y se va a presentar una ramificación conocida como el esfínter,
que era lo que yo les decía, es un puente, una adaptación que hace el niño para poder utilizarlo mientras está en la vía intrauterina. Esta va a cumplir dos funciones principales. Se va a encargar de la irrigación de los sinusoides hepáticos, aquí los va a irrigar, ¿cierto? Y va a evitar la sobrecarga de flujo de la sangre que va a llegar al corazón. La vena cava inferior, ¿qué va a hacer? Va a tener diferentes funciones. Va a drenar la sangre proveniente del hígado, esta vena cava inferior sube esta sangre proveniente del hígado, va a drenar la sangre proveniente de aquí, de los miembros inferiores, ¿cierto? Junto con la sangre que proviene de aquí, de la vena umbilical, los va a depositar en ¿dónde? Bueno, junto con la sangre que viene de la cava superior, va a venir y va a drenar ¿en dónde? Aquí, en la aurícula derecha. Bueno, ya les decía que de allí llega aquí a la aurícula derecha. Esa sangre que llega a la aurícula derecha pasa por el cuarto receso. ¿Cuál sería el cuarto receso? El foramen o el agujero oval, ¿cierto? Una vez allí, la mayor cantidad de sangre va a pasar a través de este, que es la cuarta adaptación, que es el agujero oval, hacia donde pasa de aurícula derecha a aurícula izquierda. Esta sangre, la mayor parte de la sangre va a pasar al ventrículo izquierdo y va a ser expulsado por la aorta ascendente, ¿cierto? Cuando es expulsada por la aorta ascendente, es importante saber que pues va a llevar toda esta irrigación o esta oxigenación también ¿a dónde? A lo que es el encéfalo. Como ustedes ven aquí, estas tres estructuras, aquí tenemos la arteria brachiocefálica, tenemos la arteria carótida común izquierda y también tenemos la subclavia izquierda, y estas son las que van a llevar esa irrigación al cerebro del feto, ¿cierto? A lo que es el encéfalo. Ya de ahí también, entonces, esta sangre que pasa desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda no pasa pues completamente, queda una parte de esa sangre, y esa sangre que no pasa por ahí, que queda, va a pasar a la aurícula izquierda, perdón, al ventrículo izquierdo, y va a ser expulsada por el tronco pulmonar. Esta sangre o este poquito de sangre que pasa por el tronco pulmonar, que es aproximadamente el 5%, es importante porque miren muchachos, llega aquí al tronco pulmonar y este es el que es encargado de llevar la sangre ¿a dónde? A los pulmones. Recordemos que aunque los pulmones están colapsados, ellos necesitan también ser pues irrigados y que llegue el oxígeno, aunque ellos no hagan intercambio gaseoso, ¿sí? Y no necesita mucho. Entonces por eso este poquito de sangre que no pasa se va para el tronco pulmonar y llega aquí a hacer esta irrigación. Finalmente, llegando acá, ampliada la imagen, vemos aquí la quinta adaptación. ¿Cuál es la quinta adaptación? Mírenlo acá ustedes, se llama el conducto arterioso. Este conducto arterioso va a ser una unión o un puente sobre lo que es la cava, ¿cierto? Y lo que es el tronco pulmonar. ¿Qué me va a permitir hacer esta unión? Va a permitir que directamente de la aorta descendente, pues en la aorta descendente esta arteria se va a encargar de llevar, aquí como ven, el 35% de la sangre a lo que son los miembros inferiores. Entonces me voy para los miembros inferiores como vemos acá, y el otro 65% va a ¿dónde? A pasar a la placenta. ¿Por medio de quién? De las arterias umbilicales. Es allí entonces donde esta sangre que traen las arterias umbilicales es desoxigenada, y ¿qué va a hacer? Llega a la placenta, vuelve a saturarse y va a repetir el ciclo. Quiero que entiendan que esto es un poco más complejo. Yo lo traigo un poco más sencillo y más fácil, pues como para que lo puedan entender. Hay muchas presiones que van a estar influidas, por lo tanto, ahora les mostraré un poco más, pero la presión con la que va la vena
umbilical llevando la sangre va a ser una presión mayor para evitar que pase por el hígado, aunque irrigan los sinusoides, ¿cierto? Pero las presiones de la sangre van a ser muy diferentes a lo que es en la vía extrapulmonar. Todo esto es para poder asegurar que llega la oxigenación a todos los órganos del feto. Espero que haya quedado clara esta parte. Vamos a hablar entonces como de cada adaptación, como para que quedemos completos en la información, y cualquier duda que tengan pueden escribir en los comentarios y yo les responderé con mucho gusto. Vuelvo a esta imagen para recordar las adaptaciones: arteria umbilical, vena umbilical, conducto venoso, conducto arterioso y foramen oval, de las cuales vamos a hablar y vamos a ver qué pasa con estas adaptaciones después de la vía extrauterina. Iniciaré hablando entonces de las arterias y la vena umbilical. Estos serían como dos adaptaciones o una adaptación, depende pues de donde ustedes lean. Importante acá que las arterias y la vena umbilical van unidas a lo que es la placenta, y me gustaría hablar un poco de ella. La placenta es un órgano efímero porque aparece solo durante la vida fetal y va a estar unida pues a la madre y va a estar irrigada especialmente por las arterias pues y la vena uterina. ¿Qué pasa acá? Aquí va a estar unido el cordón umbilical, que dentro de este cordón umbilical ustedes van a ver esta imagen que sería las arterias, que serían dos, y la vena, que sería una, que sería lo normal que encontramos pues en una ecografía pues de un feto, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? En la placenta es donde va a ocurrir el intercambio de sustancias, ya sea oxígeno y metabolitos, entre la circulación materna pues y lo que es la circulación fetal. Este órgano, hablo de la placenta, es un órgano que posee baja resistencia, por lo que va a tener pues gran irrigación. A ella va a llegar la sangre llega por medio de las arterias umbilicales, va a llegar de parte pues de lo que es la aorta descendente, y la placenta es la que va a oxigenar pues esa sangre, va a dirigir nuevamente esa sangre al feto, a lo que es el corazón de él, por medio de lo que es la vena umbilical, para nuevamente ser bombeado. ¿Qué pasa entonces cuando este feto nace y hacemos ese corte en el momento del nacimiento? ¿Qué va a pasar con respecto a esas arterias y a esa vena umbilical? Van a haber diversas estructuras que van a volverse en remanentes de parte de este órgano, ¿cierto? De parte pues de las arterias y de la vena umbilical. Entonces, con respecto a las arterias umbilicales, va a dividirse como en dos: en lo que fue más cercano al feto o en lo que fue más lejano, pues. Entonces, las arterias más proximales, o sea, las que están más cerquita, van a formar las arterias vesicales superiores. Como ustedes ven en esta imagen, esta es una vejiga, y estas rayitas rojas son las arterias vesicales superiores, ¿cierto? Entonces se va a formar ese remanente o esa estructura de parte de las arterias umbilicales. Las más distales, o sea, las más lejanas, van a formar ligamentos umbilicales mediales. Como ustedes ven en esta imagen, esta es una, digamos que es la cara interna de la pared abdominal, y este punto que ven aquí será el ombligo. El ombligo va entonces a estar unido a esa pared abdominal lo que son los ligamentos umbilicales mediales, como los ven aquí, que es como un tipo de tejido fibroso que queda unido a esa pared abdominal y va a ser como un tipo de, digamos que de cicatriz, ¿cierto? Pero va a ser, pues, se va a ver de forma en ligamentos umbilicales mediales. Eso va a pasar con las arterias umbilicales. Ya con la vena umbilical, como lo habíamos visto anteriormente, que les decía que como que miráramos bien las estructuras, recuerden que la vena umbilical llega en la parte superior del hígado, más o menos quedando como a este nivel, ¿cierto? Y va a descender como por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esto aquí se suspende, va a quedar también un ligamento. Ese ligamento, que ahora se les voy a mostrar en una imagen, es el ligamento que va a ser el ligamento redondo del hígado, que es este que ustedes ven aquí,
va a ser también como una cicatriz, o como ustedes ven, tenía como una línea media. Eso es que ya queda un receso, un remanente, una estructura sobrante que se vuelve ligamento, que es esa estructura fibrosa y que quedó unida al hígado, este pedacito, y eso nos habla de que estuvo esa vena umbilical presente, ¿cierto?, en nuestra vía intrauterina. Ahora vamos a hablar del conducto venoso. El conducto venoso, como lo decíamos ahora, es ese puente que se hizo, ¿cierto?, por medio de la vena umbilical a lo que fue a la vena cava inferior. Aquí se hizo ese conducto, ese puente, para evitar que pasara la sangre directamente pues como por el hígado. En el momento del nacimiento, la presión de la vena porta, que es esta azul que vemos acá, esta va a aumentar entre 6 a 10 milímetros de mercurio, lo que va a obligar a la sangre que atraviese ahora hacia el hígado y se pueda dar la circulación completa, haciendo entonces que, pues, que el conducto venoso pierda la funcionalidad y se cierre acá, se cierre y se convierta en un receso más. Como lo podemos aquí ver, después del nacimiento se seca, se cierra, disminuye su tamaño y se vuelve el ligamento venoso. Es un ligamento, es una tirita fibrosa, es un receso que queda y que hace parte de lo que es el ligamento redondo del hígado, que lo vimos ahora, y el ligamento falciforme. Entonces se vuelve un ligamento, se vuelve una estructura fibrosa que ya no tiene función, pero que estuvo pues presente en el momento de nuestra vida intrauterina. Vamos a hablar ahora entonces del conducto arterioso. El conducto arterioso es una ramificación arteriosa, o aquí como podemos ver, está del tronco pulmonar que se comunica con la aorta descendente. Aquí la podemos recordar como lo vimos ahora en la imagen. Esta ramificación existe debido a que el volumen de la sangre que debe entrar a los pulmones para nutrirlos es muy bajo. Recordemos que ahora les dije que era entre un 5 y 6% de la cantidad de sangre que entraba, porque los pulmones están colapsados, no tienen una función, y la presión de la sangre pues debe ser diferente. Esas presiones o ese volumen de la sangre pues van a cambiar. El mayor volumen de la sangre no entra a los pulmones, entra muy poco, por lo tanto la sangre sobrante, entonces ¿qué hace? Continúa directamente por el conducto arterioso y desemboca a lo que es la aorta descendente, para llevar pues la sangre a las otras estructuras del feto. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando se hace el corte del cordón umbilical y se da el nacimiento del feto, ya inicia la actividad pulmonar. Entonces lo que pasa es que este conducto pierde su funcionalidad, se cierra y se convierte en el ligamento arterioso. En este caso, la presión parcial de oxígeno de la sangre que pasa por este conducto alcanza valores entre 15 y 20 tras unas horas después del parto. ¿Y qué hace? Aumenta hasta los 100 milímetros de mercurio después de haber estado de 15 a 20. Entonces mire que esas presiones cambian, aumentan, y se da el cierre anatómico del conducto arterioso. Generalmente se realiza ese cierre en un 90% de los casos a los 60 días de vida. No es inmediato, pero el cambio se va realizando a medida que va haciendo el cambio de presiones y que están funcionando pues los pulmones. Cuando este se cierra, como las demás estructuras que hemos hablado, se va a cerrar y queda como un tipo de cicatriz. Se cierra completamente, pero hubo un puentecito que se cierra. Ese puente se diseca, se vuelve fibrosa y se convierte en un ligamento. Entonces, entre esta estructura y esta otra estructura queda un puentecito cerrado, una tirita, un ligamento, algo fibroso, que va a recibir el nombre de ligamento arterioso. Como era el conducto arterioso y ya deja de ser conducto, pues se vuelve ligamento. Esto es lo que sucede con el conducto arterioso después del nacimiento, y es lo que vamos a encontrar en una persona en la vida extrauterina. Finalmente hablaremos del foramen oval.
El foramen oval, siendo nuestra quinta adaptación, es una comunicación directa que se da entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, como bien lo vimos durante la circulación fetal. Este agujero que va a hacer va a permitir que gran parte de la sangre saturada de oxígeno que llega a la aurícula derecha, proveniente de lo que es la vena cava inferior y superior, pasen directamente a lo que es la aurícula izquierda sin necesidad de entrar al ventrículo derecho. O sea, pasa derechito, tiene una puerta abierta. La razón por la que esto sucede es relativamente sencilla. Es porque el ventrículo derecho impulsa la sangre por el tronco pulmonar hacia los pulmones, y debido a esto, como ellos no son funcionales, solo un pequeño volumen entra a estos para ser irrigados y nutrirlos, como ahora les explicaba, desviándose pues como el mayor caudal de la sangre, o sea, la mayor fuerza o la mayor cantidad de la sangre a través de lo que es el conducto arterioso, que va a desembocar pues como lo que es en la aorta descendente. Ya les expliqué todo el proceso. Después del nacimiento, cuando inicia la circulación pulmonar, la presión de la sangre que llega a la aurícula izquierda, proveniente de los pulmones, esa lo que hace es que aumenta. Como les expliqué ahorita, hay un aumento de todas esas presiones, lo que va a producir que la válvula oval se comprima contra lo que es el septum secundum y se produzca el cierre de ese agujero oval, dejando las aurículas izquierda y derecha separadas. Es importante saber que ese cierre anatómico del foramen oval puede no darse, ¿cierto? Puede cerrarse, inclusive hasta los 5 años en un 50% de la población y hasta los 20 años en el 25%, que ya recibiría el nombre como de foramen oval persistente. Lo normal es que se cierre y que quede como una fosa oval. La fosa oval realmente es como un tipo de depresión o de cráter que va a quedar marcando de que en algún momento hubo un agujero, que eso se va a cerrar y queda una cicatriz y va a quedar una fosa. Ya ustedes saben más o menos cómo es una fosa. Realmente después del nacimiento puede persistir y puede ser patológico, pero lo normal es que se cierre. Bueno chicos, hasta aquí el video. Yo creo que este es un tema complejo, no es tan fácil de entender. Espero haberles ayudado un poco más, no solo con la parte de la circulación, sino cómo se cambian esas adaptaciones después del nacimiento. Lo hice un poco básico, realmente tiene muchos valores de muchas presiones. Yo les recomiendo leer un poco del tema antes de ver el video para que lo puedan comprender mejor. Aquí les dejo como un breve resumen de todo lo que sucede durante la circulación fetal, donde sabemos que el feto no respira aire, por lo que se obtiene oxígeno de la sangre de la madre. Primero, la sangre fetal es rica en oxígeno y pasa por el cordón umbilical hasta el corazón fetal. La sangre fetal evita los pulmones, como les contaba, al circular por dos atajos, primero por el foramen oval y por el conducto arterioso. La otra es que el foramen oval es un orificio entre las aurículas izquierda y derecha, que les contaba ahorita, que muchas veces no se cierra y queda siendo persistente, pero lo normal es que se cierre. Lo otro es que el conducto arterioso es un vaso sanguíneo que se conecta, que ¿a quién conecta? A la arteria pulmonar y a la aorta descendente. Importante saber que todas estas adaptaciones son como cicatrices al final. Esas adaptaciones se vuelven recesos sobrantes, remanentes en el cuerpo, que son de tejido fibroso y que en algunas partes las encontramos pues sin funcionalidad. El cordón umbilical está conformado por dos arterias siempre umbilicales y una vena umbilical, y yo lo digo es porque hay patologías o hay que están asociadas en la parte de ginecostetricia, como que solo encontramos una vena y una arteria umbilical, digamos que en otro contexto, hablando pues como de RCIU, ¿cierto? Entonces es importante siempre tenerlo en cuenta y recordar que las arterias me van a traer esa sangre desoxigenada y la vena me la va a llevar o transportar oxigenada. Y las adaptaciones deben perderse o cerrarse al nacimiento y quedan como remanentes. Grande del video. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda que tengan pueden escribirme en sus comentarios. Llegamos hasta el final del video. No tengo más sino que agradecerles.
Gracias por confiar en mi contenido, gracias por seguirme, ya somos muchos. Siempre recordarles que la medicina es para todos y que educarte te hace grande. Este material no es solo para personal de medicina, sino para todos los que quieran aprender de esto. Muchas gracias.